Entonces, para esa ganancia de 30, si los dos son iguales, multiplicamos 30 por 30. Entonces, el resultado es una ganancia de todo el arreglo Darlington de 900. Eso sería la ganancia en corriente. Y la corriente únicamente que va a pasar en esta base, porque la corriente de esta base es diferente. Entonces, se calcularía esta corriente de la base dependiendo de esta corriente de colector. Entonces, la corriente colector la vamos a sacar con la corriente nominal del motor. Entonces, como ya lo tienen por ahí, el motor, lo único que hace falta es medir la corriente. Entonces, siguiente paso, medir la corriente. Y vamos a ver qué tipo de transistor requeriríamos. Entonces, adelante si tienen por ahí su multímetro a la mano. Sí. Entonces, en el momento que esté estable, toman en cuenta, porque si es si el motor no está en buenas condiciones, la corriente va a estar variando. Entonces, espérense un momento hasta que más o menos se estabilice y esa corriente toman. En mi caso, profesor, yo no tengo multímetro a la mano. No sé. No tienes multímetro. ¿Tiene algún dato el motor? No, creo que no. Viene muy simple. Es nuevo, sí, Ajá. porque recién lo compré, pero no tiene algún dato. Bueno, ya le busqué yo ayer. ¿Y No encontré nada. dónde lo compraste? Porque a lo mejor ahí en la tienda donde lo compraste puede que tengan la hoja de datos. Ah, lo compré enfrente de la escuela, pero no se me pasó a preguntar por los datos. Ah, Lo compré ayer. ¿En qué hay que poner el multímetro? ¿En corriente? en corriente. Hay que ponerlo en serie para medir la corriente. No sé si Ah, existe, ok. no sé, un valor ahí como predefinido que pudiera usar. Más o menos como de qué tipo es. A ver, ¿me lo puedes poner en la pantalla? Ah, sí, un minuto. Me voy a conectar desde mi celular porque esta compu que tengo no tiene Sí. cámara. Profe, los transistores, ¿vamos a comprar transistor Darlington o vamos a hacer el No, se va a armado? hacer el arreglo con los que ya compraron. Compraron tip 41 y 42, ¿no? Ajá. Sí, con esos. Ah, ok, profe. Mm. Listo, profesor. Sería más o menos así. Ujú. Ah, ya, sí, sí, sí. Pero ese no es de 3 volts. ¿Te dijeron que es de No, 5? ¿Es de 5? ajá, de 5 a 15. De 5 a 15. A ver, déjame ver. Aquí tengo una página donde hay unos parecidos. A ver, motor. A ver si aquí dice. Nada más que creo que no tienen esa parte roja. Y aquí normalmente sí viene la hoja de datos. Entonces más o menos podemos tener una idea de cuánta corriente consumiría. ¿Alguien ya tiene el valor de la corriente de su motor? ¿Cómo lo mido, profe, con el multímetro? En serie. Tienes que ponerlo en serie. Por ejemplo, abres la terminal positiva y Ajá. pones en serie el multímetro, que obviamente ya previamente ya debe de estar seleccionado en corriente. Ok.
y lo conectas la fuente y ahí debe dar un valor. En caso de que no te dé ningún valor, probablemente ya el fusible se dañó porque es lo más fácil que se dañe el fusible y cuando es de menos corriente, tiene dos fusibles el multímetro. Entonces, un fusible es para corriente baja y otro para corriente alta. Y el que se daña normalmente es de corriente baja. Entonces, a veces no sirve. Entonces, chécalo. Si te da una lectura, entonces está funcionando. $450 mA. Un motor parecido al tuyo, García, dice que consume una corriente de 450 miliamperes a un voltaje de 6 volts. Entonces, esa sería la corriente nominal, 450. Como dices que es nuevo el motor, entonces más o menos es lo que consumiría. Ok. Entonces, ¿qué hacemos cuando el motor es nuevo? Para sacar la corriente de arranque se multiplica por 2. Es el doble de la corriente nominal. O sea, 450 miliamperes es la corriente nominal. Entonces lo multiplicas por 2 y eso va a ser la corriente de arranque. Esa corriente de arranque va a ser la corriente del colector en el Darlington. Con la corriente de colector ya se puede calcular las resistencias de base. ¿Cómo se hace? Primero necesitamos encontrar la corriente de la base, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos para encontrar la corriente de la base? Ya tenemos la corriente colector, o sea, multiplicas por 2, serían 900 miliamperes, ¿no? Sí. Esa sería la corriente colector, 900 miliamperes. Entonces, como ya sabemos, si vas a utilizar los TIP 41, tienen una ganancia de 30, pero como están en un arreglo Darlington, es 30 por 30, serían 900, ¿no? Sí. Entonces, esos 900, entonces la corriente de colector es igual a ganancia por corriente de base. Despejo la corriente de base, entonces es corriente colector entre 900. Punto 9 entre 900. Y eso sería la corriente de base. Profe, Sí. me estoy uniendo desde mi celular. ¿Podría aceptarme para mostrarle el circuito? No, es que no me queda claro cómo medir la corriente. Ok, tú eres Melodic. Ajá, sí. Esta Ok. es la cuenta que tengo en este dispositivo. Sí. Ya se estaba viendo, pero ya se borró la imagen. Sí, es que me salí por error. Me estoy volviendo a unir, profe. Sí. Sí, sí, ya lo veo. ¿Dónde podría medir la corriente? En la terminal de positivo, en ese cable rojo,
Ajá. Desconéctalo de ahí. Ese cable rojo va a la fuente, ¿no? Sí. Ajá, y el otro Sí, cable, estos dos cables son la fuente. ajá, el cable blanco y el rojo. Sí. En el rojo desconéctalo del motor y mándalo a una terminal del multímetro, a la terminal roja del multímetro. Ya seleccionaste corriente en el multímetro. Sí. Ahora mándalo a la terminal roja del multímetro. A ver. Listo. Ahora la terminal negra del multímetro, conéctalo a la terminal del motor. ¿A esta que está aquí? Sí, a la que desconectaste, a esa. Y ahora enciende la fuente. Y ahí debe de funcionar y debe de marcarte una lectura. Es que no. ¿No enciende el motor? ¿No arranca? Sí, sí entiende el motor. Ah, pero no alcanza a registrar nada al multímetro, ¿verdad? Sí, me da -1, a ver. Ajá, porque la escala, ahí está, ya empieza a dar. Lo que pasa que tiene varias escalas de corriente, ¿no? Sí, son estas. ¿En qué escala está? En 200, ahí 200 M. Miliamperes. No, Ajá. súbele a otra más alta, a una escala más alta, porque se sale de rango. Hasta de 10 amperes. De 10. ¿Es el que sigue? ¿Es la escala Ajá. que sigue 10? Ok. A ver si ahí te marca algo. El mío me dio 100 miliamperes. 100 miliamperes, ok. ¿Y es más o menos estable los 100 miliamperes? Varía entre 99 a 100. Ajá, está bien. 101. 100 está bien. Y el motor, ¿qué condiciones tiene el motor? ¿Es nuevo? ¿Ya está muy traqueteado? No, es nuevo, es nuevo. Lo acabas de comprar. Ok, entonces multiplicas por 2 la corriente y esa va a ser la corriente de arranque. Ok, pero la primera, ¿cómo se llama? ¿Corriente de qué? Corriente nominal. Ok. Pues, Entonces no marcó nada. A ver, entonces Ramírez López, el multímetro no se alcanzó a ver alguna lectura. no, sí, yo sí fui a que me dio. No sé quién sea el otro compañero. Ah, ya, el que me estaba compartiendo su pantalla, ¿quién era entonces? Sí, yo. Es que ahora conecto el multímetro y ya no me gira el... Ah, ya me giró. ¿Ya vio? Ajá, Sí, pero estoy aquí jugando con las escalas. sí, es que tiene que ver con la escala, porque a lo mejor sí funciona el motor, pero si la escala no es la adecuada, pues no va a visualizar nada. Ah, es que ya lo puse en 10 amperes y lo conecto la punta negativa de perdón, del multímetro y no gira el motor. Ajá, no gira. Pero la escala la pongo en 200 miles o 20 y sí gira el motor, pero me marca -1. Sí, es que eso quiere decir, ese -1 quiere decir que te saliste de la escala. Son más de 200 miliamperes. Pero entonces tu fusible de 10 amperes normalmente es otro. Yo creo que ya no sirve el fusible de 10 amperes. Por eso no enciende el motor. Por eso no registra nada. Ok. ¿La de 200 es la más grande entonces, la escala de 200 miliamperes? No, tengo de 20 miliamperes, 200 miliamperes y 10 amperes. No, sí, no. Sí, y la de 10 amperes es otro fusible, entonces Sí. ya se fundió ese fusible. Híjole, voy a tener que comprar otro, ¿no? Entonces, Sí, otro fusible de 10. Está raro, 100. bueno, 200. O no se estabiliza ya, si le pones en la de 200, no se estabiliza en una corriente menos de 200 miliamperes. A ver, ahorita. Déjalo un ratito a ver si se estabiliza en alguna corriente. Sí. Profe, para sacar la corriente de base, ¿es la ganancia sobre la corriente de arranque o al revés? No, la corriente, al revés, la corriente arranque sobre la ganancia. ¿Qué transistores vas a utilizar? ¿Qué corriente te salió?
No, es que le comento que no he comprado el motor, tengo uno de 3, pero o sea, ya para cuando lo tenga. Ah, sí, porque ahorita de 3 no funcionaría, se quemaría. Sí, es la corriente de arranque, primero tienes que sacar la corriente de arranque. Ajá. Y esa corriente de arranque, pues no la vas a poder medir, vas a tener que calcularla. Depende de las condiciones del motor. Si es nuevo, multiplicas la corriente que vas a medir, que va a ser la corriente nominal, la multiplicas por 2. Y esa es la corriente de arranque, que también esa corriente de arranque es la corriente del colector. Entonces, la corriente colector lo divides sobre la ganancia. Entonces, depende de qué transistor utilices, es la ganancia, ¿no? En el caso de TIP 41, pues salía 900. Entonces, divides entre 900 y eso te va a dar la corriente de la base. Corriente de la base de todo el arreglo Darlington. Y ya con la corriente de base ya puedes sacar la resistencia de la base, ¿no? Teniendo esa, se soluciona como vimos los ejemplos con la malla 1, la malla 2, para sacar el valor de esa resistencia de base. Ok, profe. Sí, sí, gracias. Sí, de nada. ¿Quién más ya midió la corriente del motor? Yo, profe, lo medí en la escala de 200 miliamperes Sí. y me dio 7.6. 7.6 miliamperes. Ajá, bueno, en la escala de 200 en el multímetro me dio 7.6. 7 pero dice miliamperes, ¿no? Es, Sí, es muy poquito. Es muy poquito. ¿Cómo es tu motor? em, pues igual está pequeño y le digo que en la electrónica lo pedí de 3 a 9 volts y me dieron este. ¿Tiene reductor? Sí, Tiene un reductor. ¿Es de los reductores que tienen los engranes de metal? ajá, sí, Ah, sí, 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 esos son de muy poquita corriente. Ok, entonces 7.5, 6, 7.6. 7.6 Ujú. y es nuevo, lo multiplicas por 2, entonces son 15.2, ¿no? 15.2 miliamperes. Esa va a ser la corriente de arranque, Sí, es la que utilizas para calcular la corriente de la base, ok, que va a ser mucho más pequeña. ok, sí, profe. Y a ver, me dices qué corriente te sale y qué resistencia. Se calcula igual que los otros ejercicios, o sea, se toma en cuenta la malla. Hay que ir haciendo el diagrama, cómo va a ir conectado los 4 arreglos Darlington. Y en medio va a estar el motor, y su motor, pues ya saben, si ya midieron la corriente, pues ya saben cuál es la corriente. Tiene 2 corrientes. Una corriente se llama corriente nominal, es la que midieron, y la otra se calculó corriente de arranque, que al mismo tiempo también es la corriente del colector. Esa es la corriente que va a pasar a través del colector. Entonces, para calcular la corriente de arranque es la corriente nominal por 2. Sí, si tu motor es nuevo, de buenas condiciones, es por 2. Ok, Si ya es viejo, reciclado, sin un buen mantenimiento, es 4 o 5 veces. ok, por 4 por 5, ¿no? Sí. Y esa sería la corriente del colector. Ajá, esa es la corriente de colector. Ok. Debe de Y salir bueno, una resistencia muy grande. Sí, sí, porque la corriente que pasa ahora en la base va a ser muy pequeña, entonces la resistencia es muy grande. ¿íbamos a ocupar los TIP 41 o los 42? Los 41, porque van a ser con transistores NPN. Ah, ok. De hecho, no sería necesario el arreglo Darlington con 2 TIP 41. Podría ser el que controla directamente la alta corriente, podría ser el TIP 41, pero el otro, que está con la base, podría ser uno más pequeño, como por ejemplo el BC 547, porque por él va a circular menos corriente. Me salió a mí arriba de 1 millón de ohms, casi como 3 millones. 3 megas.
¿Qué corriente Sí. es? ¿Qué corriente es la de la base? Me dio 0.00, no, 0.001 ampere. O sea, 10 miliamperes. Ajá. 10 miliamperes. No, entonces para 10 miliamperes es como de 10 kilos, ¿no? Ok. Voy a Como volver a hacer. sí, a ver, chécale. Toma en cuenta, a ver, haz tu diagrama con el arreglo de los 8 transistores y toma en cuenta que esa corriente de colector sigue el camino de la corriente colector y la corriente de base, porque recuerda que tienes que hacer 2 mallas y 2 mallas tiene que ver con 4 transistores al mismo tiempo. Cuando el motor está girando en un sentido, se activan 4 transistores. Eso quiere decir que debes de tomar en cuenta 4 caídas de tensión de 0.7. Ok. Ok, Y en ok. el otro sentido se activan otros 2 transistores, o sea, otros 4, perdón, porque como son arreglos Darlington, se activan otros 4. Entonces quiere decir que 0.7 por 4 otra vez. Hay que tomar en cuenta eso. Perdón, es que ya me confundí. Entonces, después de sacar la corriente de arranque, ¿qué se tiene que hacer? Después de la corriente arranque, hay que sacar la corriente de la base. Ok, la que dice el datasheet, o... No, 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 ya como tienes una corriente, ahora ya tú la puedes calcular. Y esa corriente de la base depende de la ganancia de los transistores. ¿Qué transistores vas a utilizar? los tip 41. Entonces la ganancia de los dos es 900 porque se multiplica 30 Ok, por 30, entonces son 900. Entonces esa corriente del colector la divides entre 900 y el resultado es la corriente de la base. ok. Sería una corriente de base específicamente para ese transistor, ¿no? Que estamos calculando la ganancia. Sí, de hecho, como los 4 arreglos son iguales, pues son las 4 corrientes en las 4 bases son las mismas. Los TIP 41C, ¿no? Sí, Ok. Y aparte de esos, se van a utilizar otros cuantos más. pues son 8. 8. Es que tengo TIP 31A. Chip 31. No importa, porque la A nada más depende del voltaje que soporta en el colector. Entonces, A, B, C, el C es el que soporta más voltaje, pero aún el A, que son como 60 volts, de todos modos está dentro del rango que vamos a utilizar. Muy bien. Es la corriente de arranque, ¿verdad? Bueno, es la ganancia sobre la corriente de arranque. No, al revés, la corriente de arranque es sobre la ganancia. Ok. Ya funcionan los dos, pero no. ¿Alguien más hizo la medición o ya tiene los cálculos? Los que ya tengan el cálculo, se tiene que ir haciendo el circuito en multisim. Hay que comprobar si realmente esos valores en corriente son los adecuados.
Profe, no escuché para calcular la corriente de base la corriente de arranque por la ganancia. No, sobre la ganancia. Ok, Y la ganancia depende de los transistores. Si estás utilizando el TIP 41, es 900. ok, muchas gracias. Sí, de nada. Entonces, para sacar la resistencia de base sería DCC menos la corriente, menos 2 veces la corriente de base por la resistencia de base. A ver, para la resistencia de la base, tienes que resolverlo primero con caídas de tensión, con ley de Kirchhoff. O sea, BCC, hay que saber cuál va a ser el voltaje de las bases. Pues, normalmente estamos poniendo de 5 volts porque el TIP 41 soporta hasta 6. Entonces, a 5 le restas la caída de tensión de la resistencia de base menos la caída de tensión de un transistor, pero como el arreglo tiene 2, entonces 0.7 por menos 0.7 menos, recuerda que va a pasar a través del otro arreglo de transistores, el otro arreglo Darlington, para que retorne al negativo, para que según el puente H, se activan 2 transistores al mismo tiempo, pero como este es arreglo Darlington, entonces van a ser 4 transistores. Entonces van a ser 4 veces 0.7. Se lo restas a la fuente. Ok. Entonces, una vez que ya tengas la caída de tensión de la resistencia de base, por ley de Ohm, como ya tienes la caída de tensión y la corriente, entonces por ley de Ohm despejas la resistencia y ese va a ser el valor de la resistencia de la base. Pero toma en cuenta que pasa a través de 4 transistores. Me dio 2200 kilo ohms. ¿Podría ser? 2200, sí, ya está más real. Sí, lo que hice fue, le metemos 5 volts bueno, es lo que tiene nuestro circuito. A la menos base. 0.7 por 4 da 2.8. Se hace Ajá. la resta, queda 2.2 volts. Sí. Y eso se divide entre la intensidad de base, que en mi caso era 0.001. Ajá. Ok. Y Sí, te da entonces, 2000 tantos ohms. Ajá, sí. Ok, y eso sería para las 4 resistencias de base. o sea, se van a ocupar 4 resistencias de base. Sí, cada arreglo Darlington va a tener resistencias individuales. Ok. Que el siguiente grupo de 4 transistores funciona igual que o sea, entonces es la misma resistencia de base porque pasa la misma corriente en la base de los 4. En teoría debe de pasar la misma, porque la corriente de colector también es la misma, ¿no? ¿Le podría mostrar mis cálculos, profesor? Sí. Nada más que a ver que se enfoque porque No sé si se vea. se ve un poco borroso. A ver, ya. 900, ahí va al revés, 900 entre la corriente, va al revés. Ah, sí, se me olvidó corregirlo, pero sí lo hice en la calculadora bien. Y entonces da 2 ¿qué? 2.222 por 10 a la menos 4. A la menos 4, ajá. Y luego, al final la resistencia es de 900, no, 9.900 me salió. 9.9, Ajá, 9.9 kilo ohms. Ajá. ajá. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, a menos de que Ok. te hayas equivocado con algún número, pero nada más ahora hay que comprobarlo con el simulador a ver si sí da esa cantidad. Ah, ok. Ujú. Profe, Sí. ¿me podría volver a repetir cómo calcular la resistencia de base ya para apuntarlo en lo que logro calcular la corriente del motor?
La corriente de base. No, la resistencia de base. La resistencia de base. Ajá. Sí. La resistencia de base, primero tienes que resolverlo por la ley de Kirchhoff, la de mallas. Entonces, el voltaje de la fuente de alimentación de la base, normalmente lo estamos poniendo 5 volts. Entonces, le restas la caída de tensión de la resistencia menos la caída de tensión de 4 transistores, porque en el arreglo de puente H, esa corriente va a pasar por 4 transistores, o sea, 0.7 por 4. Se lo restas y cuando haces esa operación, eso va a ser igual a la caída de tensión en la resistencia de base. Entonces, cuando ya tienes esos dos datos, la corriente de base y la caída de tensión en la resistencia de base, por ley de Ohm, despejas la resistencia y entonces ya te va a dar esa resistencia de la base. Ok, y entonces serían los voltajes de los 4 transistores. Sí. 0.7 por 4. Que es la caída de tensión de los transistores de silicio, 0.7, porque son 4 transistores por el que pasan, ¿no? Ok. Entonces es voltaje de la fuente menos BR menos el voltaje de caída de tensión en los transistores, en Y los los 4 4. transistores. Ok, Y el total te da, esa es la caída de tensión de la resistencia. sí, Entonces, ese valor de caída de tensión, junto con la corriente de la base, ya te va a dar igual a la la resistencia, resistencia. por Ok, ley de Ohm. muy bien. Ok, Ya tienes gracias. la corriente de base, ¿no? No, es que el multímetro ya no me jaló. Ah, ya, el Sí, multímetro no mide bien, sí, sí, sí. no, ya no me midió, entonces, pues ahorita voy a poner una corriente así que se me ocurra para De no hecho, perder. pues, es más de 200 porque se salía de la escala de Sí, 200. seguramente. Es más. Ok, gracias, profe. Sí, de nada.
Profesor, y el arreglo debe, ¿cómo más bien, qué vamos a mostrar en multisim? Bueno, El arreglo de los 8 transistores, ahorita se los muestro cómo debe de quedar, lo estoy terminando, pero debe de llevar 4 resistencias con el valor ya calculado y vamos a poner una carga. Como no podemos poner un motor, vamos a poner una resistencia que más o menos nos dé esa corriente que calcularon. Y entonces medimos las corrientes de las bases para ver que son iguales a las que se calcularon. ok. En un ratito ya se los muestro más o menos cómo debe quedar. A ver, entonces el circuito a simular debe de ser más o menos así. Todavía no tiene las activaciones. Aquí lleva un push button con otra fuente. Son 4 resistencias. Estas todavía no están calculadas. Depende de la corriente colector. El arreglo Darlington deben de cambiarle las ganancias. Estas ganancias corresponden al tip 41, 30-30. Ya sabemos que en el arreglo Darlington es 30 por 30 es igual a 900 en total. Entonces medimos las corrientes en las bases y medimos en la corriente en el colector. Esta corriente colector debe de ser igual a la que calcularon en corriente de arranque y las corrientes de las bases debe de ser igual a las que calcularon. Entonces, al mismo tiempo, cuando hacen una activación aquí, por ejemplo, en este punto, entran 4 transistores, estos 2 y estos 2. Entonces por eso se toman en cuenta 4 caídas de tensión de semiconductor. Este transistor más este, más este, más este. Y cuando activan la otra entrada, son estos 4, 2, 4. Este valor de la resistencia se tiene que calcular también para que pase una corriente de este valor con un voltaje de este valor.
Esta resistencia va a simular su motor. Aquí faltan las protecciones, no se las he puesto para que no se vea muy engorroso ya, pero también lleva los diodos de protección. Aquí 4 diodos. Se debe disimular completo. Profe, entonces en este caso ya no llevaría los push button. ¿Cómo? No escuché bien. Ah, sí, en este caso ya no llevaría los push button. Sí, lleva los push button en esta posición. Ok. Acuérdate que aquí, para poder activar una de las dos terminales, es un push button y aquí lleva otro push button. Y la otra terminal del push button se va hacia la fuente de 5 volts. Entonces, a ver, va aquí el push button. Aquí va uno. Así va. Con una fuente de 5 volts, dos push button y ya están puenteados de forma cruzada a los arreglos Darlington aquí en este nodo. Este va para acá y este se conecta con este nodo. Ok, profe. Claro.
ahorita vuelve. Sí, no se escuchó. Sí, sí. 26. Sí. Ajá. Pero esa corriente es corriente nominal, ¿no? Es la que me diste. Es la que me diste. Ahora, el motor se escucha así como hace mucho ruido, se ve muy viejo el motor, muy traqueteado. Se ve bien, ajá. Entonces puedes multiplicarlo por 3 o 4 veces. Te recomiendo que sea 4. Ajá, como de 100 miliamperes. 100 miliamperes, y esa sería la corriente de arranque, que también es la misma que la corriente de colector, porque como el motor ya es de uso y ya en un DVD está funcionando por mucho tiempo. Entonces, aunque se escucha bien, sí la corriente de arranque sí se eleva un poco. Pues por 4 está bien, por 4 está bien. Ujú. Sí, de nada. Profesor, ¿está ahí?
Profesor, ¿le tenemos que conectar el motor o la resistencia al simulado? Jóvenes. Esperen un momento, ahorita viene el profe.
Bueno, ya regresé, es que tuve que salir. ¿Alguien tenía una pregunta? Yo, profe. Sí. Ya me di la corriente del motor, me dio 7.4 miliamperes. Ajá. ¿Es muy poca o está Es bien? muy poco. Ok, estoy utilizando una fuente de 16 aproximado. ¿De 16 volts? Ajá. Es que también el voltaje es mucho. Pero Entonces, ¿sí lo soporta el motor entonces? sí, ¿No se calienta? no se calienta. Ok, entonces está bien. Ok. Entonces, ¿esa corriente, el motor es nuevo o es viejo? No, es nuevo, no lo he usado. Entonces 2 veces. Multiplícalo por 2 y esa es la corriente de arranque. Ok, pues, Es la corriente del colector. vale, gracias. Sí, de nada. Ya teniendo el circuito simulado, ¿qué hay que medir, profe? La corriente, aquí como está en el diagrama que les puse, la corriente del colector, hay que verificar esas corrientes que calcularon. Obviamente, el valor de esta resistencia R5 la tienen que calcular para que simule su motor. ¿Cómo lo calculan? Con este voltaje y con la corriente de colector, ¿no? Con ley de Ohm. Ok. Yo le puse así nada más este valor 47, nada más para ponerle un número, pero tiene que ser calculado según su corriente que va a pasar aquí en la salida del puente H. Recuerden que también lleva los diodos de protección en cada arreglo Darlington. Aquí lleva un diodo, aquí lleva otro diodo, aquí lleva otro, aquí otro. Como la frecuencia es baja, entonces podemos poner de los de uso general. Los que les había pedido eran 1N4007, creo, ¿no? Sí, profe. Esos son de uso general. Entonces, pues seguimos mañana. Ya se nos terminó el tiempo. Seguimos todavía con este se va a armar físicamente y vamos a pues, hacerlo en 2 etapas. Esta es la parte de potencia, pero vamos a hacer la parte de control. Vamos a sustituir estos botones por otro circuito. Ok, profesor. Entonces, hasta mañana. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profe, Mañana. gracias. De nada, hasta mañana.